Hola a todos, vamos a hablar sobre lo que es el buffering en MySQL. Antes que nada vamos a empezar definiendo qué es buffer. El buffer es un espacio de memoria o memoria intermedia en el que se almacenan datos de manera temporal, normalmente para un único uso. Generalmente se emplea para adecuar la diferencia de velocidad de dos dispositivos durante una transferencia de datos entre ellos. La memoria intermedia puede ser parte de la memoria central o formar parte del dispositivo periférico. En la mayoría de los casos son copias de los datos que se encuentran almacenados en el disco y se mantienen en memoria con el fin de lograr un acceso más rápido y mejorar el rendimiento del sistema. En MySQL existe algo llamado buffer pool, que es el espacio de memoria que contiene muchas estructuras de datos en memoria de InnoDB, buffers, cachés, índices e incluso datos de fila. InnoDB Buffer Pool Size es el parámetro de configuración de MySQL que especifica la cantidad de memoria asignada al grupo de buffers InnoDB por MySQL. Esta es una de las configuraciones más importantes en la configuración de alojamiento de MySQL y debe configurarse en función a la RAM del sistema disponible. El buffer pool de MySQL utiliza el algoritmo LRU, en el cual se gestiona una lista utilizando una variación del algoritmo menos utilizado recientemente, que es el LRU. Cuando se necesita un espacio para agregar una nueva página al grupo de búferes, se desaloja la página menos utilizada recientemente y se agrega una nueva página al medio de la lista. Esta estrategia de inserción de punto medio trata la lista como dos sublistas. A la cabeza es una sublista de páginas nuevas o jóvenes a las que se accedió recientemente, y en la cola una sublista de páginas antiguas en las que menos se accedió recientemente. En la siguiente imagen se puede explicar esto de una mejor manera para que pueda ser más entendible. El algoritmo mantiene muchas páginas en la nueva sublista. La antigua sublista contiene páginas menos utilizadas. Estas páginas son candidatas para el desalojo. Por defecto, el algoritmo funciona de la siguiente manera. 3/8 del buffer pool está dedicado a la antigua sublista. El punto medio de la lista es el límite donde la cola de la nueva sublista se encuentra con el encabezado de la antigua sublista. Cuando InnoDB lee una página en el grupo de búferes, inicialmente se la inserta en el punto medio, el cual sería el encabezado de la antigua sublista. Se puede leer una página porque es necesaria para una operación iniciada por el usuario, como una consulta de SQL o como parte de una operación de lectura anticipada automáticamente por InnoDB. El acceder a una página en la antigua sublista la hace joven, moviéndola al encabezado de la nueva sublista. Si la página que se leyó fue requerida por una operación iniciada por el usuario, el primer acceso se produce inmediatamente y la página se vuelve joven. Si la página se leyó debido a una operación de lectura anticipada, el primer acceso no se produce inmediatamente y es posible que no se produzca antes de que se desaloje la página. A medida que opera la base de datos, las páginas en el grupo de búferes a las que no se accede envejecen, moviéndose hacia el final de la lista. Las páginas de las sublistas nuevas y antiguas envejecen a medida que otras páginas se vuelven nuevas. Las páginas de la antigua sublista también envejecen a medida que las páginas se insertan en el punto medio. Finalmente, una página que permanece sin usar llega a la cola de la antigua sublista y es desalojada. De forma predeterminada, las páginas leídas por consulta se mueven inmediatamente a la nueva sublista, lo que significa que permanecen en el buffer pool por más tiempo. Un escaneo de la tabla realizado para una operación MySQL dump o una declaración select sin la cláusula where, donde, por ejemplo, puede traer una gran cantidad de datos al buffer pool y desalojar una cantidad equivalente de datos más antiguos, incluso si los datos nuevos nunca se vuelven a usar. Del mismo modo, las páginas se cargan mediante el hilo de fondo de lectura anticipada y a las que se accede solo una vez se mueven al encabezado de la nueva lista. Ahora pasamos a la supervisión del buffer pool utilizando el monitor estándar InnoDB, al cual se puede acceder utilizando la siguiente consulta, la cual sería escrita de la siguiente manera. Luego seleccionamos
Vamos a ejecutar selección y nos da esto como resultado, en el cual nos vamos a la parte que dice Buffer Pool en Memory y podemos ver información sobre el Buffer Pool, ya sea el largo total de memoria alojado, diccionario de memoria alojado, el tamaño del Buffer Pool, las páginas de base de datos y toda la demás información correspondiente a esto. Si lo que queremos es solamente ver el tamaño del Buffer Pool, se hace de la siguiente manera. Y ejecutamos la consulta. Y aquí se puede observar el tamaño del Buffer Pool de InnoDB. Para configurar el tamaño del Buffer Pool Size se hace de la siguiente manera. Se escribe la sección MySQLD y la variable global InnoDB Buffer Pool Size y se establece el tamaño en GB. Luego se ejecuta la consulta y se reinicia el servidor para que esto surta efecto. Las tablas InnoDB Information Schema del Buffer Pool proporcionan información sobre el estado de este y metadatos sobre las páginas dentro del mismo. Las tablas Information Schema de InnoDB del Buffer Pool incluyen las que se mostrarán a continuación. Mediante la siguiente consulta podemos observar las páginas de información del Buffer Pool. Seleccionamos la siguiente consulta y le damos a ejecutar selección. Y aquí nos muestra las tres tablas que contienen información sobre el Buffer Pool. La tabla InnoDB Buffer Pool Stats proporciona información similar a ShowNG InnoDB Status y las variables del Buffer Pool de InnoDB, la cual se muestra de la siguiente manera. Seleccionamos la consulta y damos a ejecutar selección. Y nos muestra la siguiente información en la tabla. La tabla InnoDB Buffer Page proporciona información sobre cada página en el Buffer Pool de InnoDB, la cual podemos observar de la siguiente manera. InnoDB Buffer Page, seleccionamos la consulta y damos a ejecutar selección. Y nos aparece la siguiente información de la tabla. Y la tabla InnoDB Buffer Page LRU proporciona información sobre las páginas en el Buffer Pool de InnoDB, en particular cómo se ordenan en la lista de LRU que determina qué páginas desalojar del grupo de buffers cuando se llena. Esta tiene las mismas columnas que la tabla InnoDB Buffer Page, excepto que la tabla InnoDB Buffer Page LRU tiene las columnas LRU Position y Compressed en lugar de las columnas Block ID y Page State, la cual mostramos de la siguiente manera. Seleccionamos la consulta y ejecutamos. Como podemos ver, tenemos la columna LRU Position y la columna Compressed. Por último, podemos ver el estado de las variables del buffer de InnoDB de la siguiente manera. Y al ejecutar la consulta, obtenemos la información de cada variable del Buffer Pool. Nos muestra el total de páginas de datos, el total de bytes de datos del Buffer Pool, la cantidad de páginas totales en el Buffer Pool